Hola, hemos terminado el fantástico viaje por Etikasi 2023, una aventura a la que nos llamó el Consejo de la Juventud de Euskadi y en la que algunos jóvenes decidimos lanzarnos, teniendo la oportunidad de disfrutar de una experiencia realmente enriquecedora en la que hemos podido aprender en términos generales la fragilidad de la paz en los pueblos. El pasado mes de julio, como sabéis, tuvimos la enorme oportunidad de poder viajar una semana a Irlanda del Norte. En aquel lugar pudimos enfrentarnos a una dura realidad en la que tenemos todos y todas oportunidades locales para hacer de nuestro mundo un lugar mejor, un lugar en paz. De la misma forma, pudimos comprobar cómo los conflictos de violencia política atacan los valores que nos hemos dado en torno a los derechos humanos para el respeto mutuo. Este fin de semana hemos podido aprender y comprender el conflicto vivido en casa, vivido en Euskadi. Hemos viajado hasta Rentería y Pasaia para conocer de primera mano las violaciones de derechos humanos producidas en estos lugares, cuyo desconocimiento perpetra la oscuridad en torno a un conflicto que debe ser conocido, así como los testimonios de las víctimas. Ahora que nadie nos escucha, permitidme entonces dedicar unos minutos a una nueva sesión de reflexión. Los conflictos de carácter no internacional, en términos generales, quizás sean uno de los retos que el mundo global espera y debe afrontar en las próximas décadas. No solo lo hemos visto en Irlanda del Norte. Desgraciadamente, como les comentaba, en nuestro pueblo también tuvimos que soportar las duras consecuencias del no entendimiento entre dos sociedades y la utilización del terror como vía para conseguir algunas pretensiones que serían de difícil encaje. Euskadi ha sufrido uno de los episodios más sangrientos de nuestra historia reciente a través de esa utilización del terror como vía para la imposición de los ideales de una masa verdaderamente enfurecida. Si en el derecho internacional es el Estado quien responde del hecho internacionalmente ilícito para con su pueblo, estos también deben ser responsables a la hora de articular diferentes políticas que vayan encaminadas al entendimiento, como paso previo para la prevención de este tipo de conflictos, los de violencia política. Vayamos por un momento a la base en la que todo ser humano debe confiar y depositar sus esperanzas, la Carta Internacional de Derechos Humanos, eso que algunos llaman una abstracción idealista del mundo contemporáneo. Y es que la opinión de uno es todo lo contrario, es el límite de lo humano y lo salvaje, es aquello por lo que apostamos para un mejor entendimiento entre las diferentes naciones y pueblos de nuestro mundo. Cuando hoy hablamos de ello, no hablamos como una entidad abstracta y ajena a la realidad de los pueblos a nivel local o regional, omitiendo la dimensión internacional, pues hablamos, de nuevo, del límite que permite el entendimiento de los estados para con sus pueblos. Por su parte, como bien sabréis, Naciones Unidas se ha referido al terrorismo como los actos de violencia dirigidos contra los civiles, procurando objetivos políticos e ideológicos que amenazan la dignidad y la seguridad de los seres humanos, que tiene un efecto negativo sobre el establecimiento del imperio de la ley, que deriva en consecuencias adversas para el desarrollo económico y social y que amenaza la integridad territorial y la seguridad de los estados. Ahora bien, cuando se desata el terror en las sociedades quizás no sea el Estado quien más sufra, pues este tiene en su poder el uso legítimo de la violencia para ejercerla contra aquellos que no se sujetan a ese imperio de la ley. Cuando hablamos del terror, el gran perjudicado es la víctima, un ser humano al que no se le dota de nombres y apellidos en un primer momento, sino que pasa a ser un sujeto cuantificable para ponderar los actos de terrorismo que suceden en una sociedad o en el marco de ese Estado. Ahora bien, es esta víctima a la que la comunidad internacional debe proteger con la articulación de diferentes mecanismos que permitan la prevención de todo acto terrorista en el marco de un Estado. Es esta víctima la que debe ser protegida de la misma forma que su familia por parte de su propio Estado. Es esta víctima, en definitiva, en quien recae el peso de no haberse entendido a través del diálogo. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147 ya destacó que las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos y que han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad. Aún más importante es que aquellos que deciden ilegítimamente por ir en contra de la naturaleza humana, utilizar el terror para la defensa de sus intereses y opiniones, deben saber que incluso ellos están bajo el paraguas del derecho internacional humanitario, que vuelve a delimitar lo salvaje del humano. Este derecho no se manifiesta de nuevo como esa abstracción ajena y lejana que no funciona. Debe ser un entendimiento que por propia naturaleza adoptemos para comportarnos en las diferentes relaciones que se puedan ejercer en un mundo global.
La utilización del terrorismo no prevé beneficios a ninguna persona inserta en una sociedad moderna, construida en la base de la paz. La utilización del terrorismo no es solo aquella que se utiliza por parte de unos civiles organizados para la defensa, en teoría, de sus intereses. La utilización del terrorismo también puede ser perfectamente utilizada por los estados, quienes son incluso los primeros que deben omitir cualquier tipo de acción que vaya en contra de la naturaleza del propio estado. El estado es el primer ente, como organización política, que por su propia naturaleza y construcción social debe ser el primero que se atenga al imperio de la ley, al respeto de los derechos humanos. Estado es aquel que también se supedita a los órganos jurisdiccionales o comités internacionales cuando ha tomado el camino de la utilización de la violencia como una verdadera contramedida, suponiendo entonces que se ha apostado por el terrorismo de Estado. Vean aquí las diferencias entre Irlanda del Norte y España. El gobierno británico tuvo que admitir que la represión utilizada por su ejército para repeler marchas civiles fue absolutamente desproporcionada y, en consecuencia, tuvo que pedir perdón a las víctimas en una manifestación pública. España anda lejos de ese camino en cuanto nuestra sociedad se paraliza y se polariza cada vez más sobre ciertos temas, especialmente este del que venimos hablando, en el que existe un verdadero desconocimiento, suponiendo este el primer reto a abordar para la no repetición. Pero, ¿sabéis lo mejor de todo? Que la juventud ha llegado, el cambio generacional ha llegado, la esperanza y el entendimiento prima hoy entre nosotros y nosotras, una generación de verdadera transformación. Se adoptaba el otro día los principios de Maastricht por el mundo de la academia. Una de sus conclusiones era impedir el trasvase de los conflictos del pasado a las nuevas generaciones que deben ser protegidas para obtener un futuro mejor. Para impedirnos tenemos que hablar, reflexionar, contar lo que ocurrió sin ningún tipo de peligro. Y esto se lo dice a alguien que no tuvo la suerte de nacer en este pueblo, pero sí he tenido la suerte de conocer a las gentes que heredan la identidad vasca, unas personas que no olvidan, pero que quieren, y sobre todo por mucho que les pese a algunos, pasar página y construir algo mucho mejor. El retorno definitivo y sin ambajes de la paz a las calles de la verde y preciosa Euskadi. El camino es largo, de difícil recorrido, pues nuestro pasado permanece atento para volverse en contra de nosotros y nosotras en algún futuro presente. Y para ello seguiremos trabajando, como lo hace el Consejo de la Juventud de Euskadi, a través de Tikasi, para que nuestra base siga siendo el diálogo, la convivencia, el respeto y, en definitiva, la humanidad de la humanidad. Y como siempre, y como no puede ser de otra manera, gracias a aquellos y aquellos comprometidos y comprometidas por la paz, y nos vemos en el camino.